Hola de nuevo, vamos a tocar ya un tema un poquito más complicado, un tema que ya es más perteneciente a un curso superior, incluso un primero de carrera prácticamente, que es el tema de la derivación implícita. Hasta ahora hemos estado viendo funciones que tienen una cierta dependencia en x, pues como puede ser, por ejemplo, un x cuadrado menos uno o algo de este estilo, pero también existen funciones que dependen de varias variables de una forma no tan directa, como por ejemplo algo de este estilo. ¿Cuál sería una función así? Pues imagínate, no sé, x por y cuadrado más, no sé, y al cubo menos el seno de x igual a cero. Es una función que se presenta de forma implícita, esto es de forma implícita, que simplemente es pues una cierta relación entre x e y e igualada a cero. ¿Cuál es la conexión entre lo que tú ya sabes y esto? Pues fíjate que en el fondo, si a esta f de x le llamásemos y, no tendríamos más que algo de este estilo. Y si despejásemos, pues tendrías y menos x cuadrado más uno igual a cero. Entonces, aquí tienes una función implícita que depende de x y de y aquí tienes una función implícita que depende de x y de y. ¿Cuál es la diferencia entre lo que hacemos en un bachillerato, en una ESO, por ejemplo, y esto? Mientras que aquí, en general, tú vas siempre a poder despejar la y o la x, lo que te interesa en cada caso, pero en principio la y, que es la variable dependiente, en términos de la variable independiente, en las funciones implícitas tienes tal mezcla de cosas que generalmente no es que sea difícil despejar x o y, sino que directamente es imposible despejar tanto la x como la y. Ahora, imposible es una palabra que a un matemático, bueno, a un científico en general y a cualquier persona un poco curiosa, no hace falta ser científico, automáticamente cambia es imposible por un reto. Entonces, no puedo despejar, ¿vale? Hasta ahí de acuerdo, pero podría yo utilizar estas funciones para calcular a lo mejor, no sé, la gráfica o algo por el estilo, podría sacar características de la función o lo que voy a hacer en este caso, podríamos, por ejemplo, buscar la derivada de la función en algún punto en particular. Entonces, vamos a ver en este vídeo cómo realizar este tipo de ejemplos viendo este otro de aquí. ¿Cómo se derivaría, digamos, antiguamente esta función? Pues tendrías f' de x es igual simplemente a 2x. ¿Cómo se derivaría ahora con esta nueva notación? Pues en vez de llamarle f' de x, simplemente le llamas y', nada más. A esto le restas 2x y lo igualas a 0. De forma que si quisieses despejar y', pues no tienes más que colocar que y' es igual a 2x y es lo mismo que llevamos haciendo durante ya pues, un par de cursos o cuando sea. Como ves aquí no te he contado nada nuevo, simplemente te he contado que puedes llamar y a f de x y a partir de ahí pues, realizar este tipo de operaciones y si te interesa, despejar y'. En todo este ejemplo vamos a asumir algo importante y es que es la y la que depende de x. Es decir, hay una dependencia que va desde x hasta y. X variable independiente y la variable dependiente. ¿Qué ocurre en un ejemplo como este? Pues vamos a derivar este tipo de cosas, pero previamente voy a hacer un ejemplo más sencillito, que es este. Imagínate que tienes y al cuadrado menos x igual a cero y queremos derivar esta función de forma implícita. Claro, cuando yo voy a derivar y cuadrado, ¿qué ocurre? Que esta y depende de x. Hay una función ahí dentro. Entonces, ¿cómo se deriva una función cualquiera al cuadrado? Se baja el 2, se coloca la función como estaba, aquí arriba quedaría un 1, pero claro, tú ya sabes que tienes que multiplicar por la derivada de esa función, que como no sé cuál es, habría que colocar ahí un y'. ¿Cómo se deriva una x sin más? Pues la derivada de x es 1 de toda la vida, no hacemos nada distinto, y en la parte derecha tenemos un igual a 0. ¿Podríamos despejar de aquí este y'? No habría ningún problema. Y' es igual a 1 partido por 2i. Es más, en este caso podríamos fabricar una función que depende solamente de x porque sabemos despejar esta y. Si mando esta x para allá y este cuadrado para allá, y es igual a la raíz cuadrada de x. Hazlo tú despacio si quieres, pero y es igual a la raíz cuadrada de x y lo que me quedaría sería algo así. Yo espero que te suene lo que he hecho aquí porque el ejemplo este va un poco a cuenta de esto. ¿Qué ocurre en este ejemplo en particular? Como decíamos antes, yo puedo despejar la y, no habría ningún problema, y nos quedaría la raíz de x. Y si te pido derivar esta función, ahora mismo, ¿cómo se deriva la raíz de x? Pues si recuerdas, es simplemente 1 partido por 2 veces la raíz de x. ¿Qué te vengo a decir con esto? En los casos en los cuales yo pueda despejar la y, no voy a hacer nada distinto a lo que ya hemos estado haciendo durante todos estos temas con la derivada. Ahora bien, cuando no puedo despejar la y, es posible que yo pueda derivar de forma implícita y despejar esta y' que quizá es lo que me interese. Pues bien, vamos al ejemplo ya del centro, que es el que nos interesa, y vamos a intentar ver un poco cómo se hace esto. Entonces, ¿qué tenemos aquí lo primero?
un producto de funciones, con lo cual hacemos la regla de Leibniz como siempre. Vamos a subrayarlo así de rojo para que vayas siguiendo los pasos y tendrías primera derivada, que es 1, por la segunda sin derivar, que es y al cuadrado, más la primera sin derivar, que es x, y aquí llega la parte entretenida de esta cuestión. La segunda derivada ya hemos visto que es 2y, pero como la y depende de x, tienes que derivar lo de dentro y te queda ahí un y'. Ya ves que es un poquito más raro que lo anterior, pero tampoco es una cosa que debiera preocuparte demasiado. Vamos con la segunda parte, hay que derivar y al cubo. Entonces, ¿cómo se deriva una función al cubo? Pues 3 veces esa función al cuadrado, pero como tienes dentro una función, que en principio no sé cuál es, tendremos que derivar también esa función, que te queda y'. De forma general, y'. Y por último tienes ahí un seno de x, que su derivada es simplemente coseno de x, y a la parte derecha colocamos un 0. Si te pidiesen derivar de forma implícita esta función, esto ya estaría hecho, no hay que hacer absolutamente nada más, pero si te piden despejar y', cosa que sí se puede hacer, fíjate que no se podía aquí despejar la y de ninguna de las formas, pero despejar esta y' es relativamente sencillo en cuanto a que si sacamos factor común a estos dos términos, tendrías 2xy por aquí, más 3y cuadrado, y todo lo demás lo podemos mandar al lado derecho. Mandamos el coseno de x para allá y este y cuadrado lo mandamos para allá restando. De esta forma, si quisiésemos por la razón que sea, y' sería igual a esta división que tenemos aquí. Pasamos todo esto dividiendo y ya tendríamos cuánto vale y'. ¿Cuál es el problema aquí? Para que yo sepa cuánto vale y' en algún sitio, me tienes que decir no solamente cuánto vale x, sino también cuánto vale y. Mientras que no me digas cuánto vale x y cuánto vale y, yo no voy a poder saber y' porque necesito tanto la x como la y para saber y'. Por hacer el comentario en algún ejemplo así muy sencillito, es posible que yo pueda sacar esta información. Por ejemplo, si yo estoy en x igual a 0, la expresión del principio se me reduce muchísimo porque tienes 0 por y cuadrado, ahí tienes seno de 0, y lo que me quedaría simplemente es que y al cubo es igual a 0, por lo tanto la y es 0. Sabríamos ya cuánto vale y, sabríamos ya cuánto vale x, y claro, aquí el problema es que tendríamos que y' es igual a ¿quién? Coseno de 0, que es 1, menos 0, y abajo tienes 0 más 0, que es 0. Es decir, esto no se puede hacer, no existe la derivada, o si quieres hacer límites, pues bueno, te queda una derivada que tiende a infinito, es decir, te quedas vertical. Pero no vamos a entrar mucho en esto ahora, simplemente es que digo, en algunos casos sencillos, es posible que se pueda calcular para un valor de x o un valor de y, el otro valor de y o de x. De forma general, lo que se va a pedir aquí es que derives de forma implícita, simplemente hacer esto de aquí, y a partir de ahí, en todo caso, que despejes y'. Haremos un último ejemplo, simplemente para que veas cómo funciona esto. Vamos a hacer algo muy sencillito, por ejemplo, algo así. Ha llegado el momento, como siempre, de que pares este vídeo durante unos segundos, que pruebes a hacerlo tú, deriva implícitamente y despeja cuánto vale y'. Te dejo los próximos 5 o 6 segundos para que pares el vídeo. Y ahora ya, asumiendo que has parado este vídeo un rato y has intentado hacerlo tú, voy a hacerlo yo. ¿Qué tenemos aquí lo primero? Tenemos un producto de dos funciones, con lo cual, primera derivada, 3x cuadrado, por la segunda sin derivar, más primera sin derivar, por la segunda derivada. Como yo no sé quién es y, pero sé que es una función, simplemente colocamos y'. Vamos a la segunda parte, menos, el menos va a afectar a las dos partes de este producto, primera derivada, 2x por segunda sin derivar, y ahora cuidado porque aquí habría un paréntesis, si no pongo el paréntesis colocaríamos un menos, primera derivada, segunda sin derivar, más primera sin derivar, segunda derivada, pero el menos afecta a esas dos partes, entonces aquí habría un menos. Entonces tienes primera sin derivar por la segunda derivada. ¿Cómo se deriva una función al cubo? Pues 3 veces la función al cuadrado, pero como esa función depende de x, hay que multiplicar, regla de la cadena, por la derivada de lo de dentro. Seguimos a y al cubo. Para derivar una función al cubo hemos visto que es simplemente 3y cuadrado por la derivada de lo que lleve dentro. Y por último, este x cuadrado se deriva como siempre y te quedaría un 2x. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Si nos pide derivada implícita, ordena un poco todo esto, sobre todo si viese la casualidad de que hubiese algún término que se puede juntar o algo así, pero si no, el problema estaría ya hecho si nos piden derivada implícita. Ahora, si nos piden despejar y', pues fíjate que y' está aquí, y' está aquí, e y' está aquí. Así que sacamos factor común a y' y tendrías x cubo menos 3x cuadrado por y ahí tendrías más 3 por y cuadrado. Déjame que ya vaya pasando al lado contrario todo el resto de los términos. Este 2x, por ejemplo,
este 2x y cubo y este menos 3x cuadrado por y. ¿Qué nos quedaría por hacer? Pues simplemente despejar esta y', que me quedaría en términos de x, en términos de y, pero sin ninguna prima más por ningún sitio. Si se pudiese luego sacar factor común a algo por aquí o se pudiese simplificar, sería fantástico, pero bueno, en principio eso ya lo dejamos para otro tipo de curso distinto, porque lo más que nos puede interesar es este despeje que tienes aquí. ¿Dónde se utiliza esta derivación implícita? Pues lo primero que vamos a ver es justamente en el vídeo siguiente, en un tipo de derivadas muy particular, en la cual nos es necesario conocer algo de este tipo de derivación implícita. A partir de ahí, todo el campo, por ejemplo, de la geometría diferencial, que es juntar geometría con curvas, funciones, análisis, límites, etcétera, etcétera, básicamente es una y otra vez derivar todo de forma implícita, con x que depende de y, con y que depende de x, e incluso con más variables, con x, con y, con z, superficies, volúmenes. Bueno, un follón muy interesante, pero eso ya lo dejamos para la carrera. Con lo cual, espero que haya quedado todo esto claro, espero que te haya sido útil este vídeo y nos vemos ya en el siguiente.